Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo ver nuestros suscriptores en YouTube. Vamos a enseñaros a cómo ver los suscriptores, vamos a ver cómo se filtra según la fecha de suscripción para ver quién se ha suscrito primero o quién se ha suscrito últimamente, y vamos a ver cuántos suscriptores tienen nuestros propios suscriptores. Vamos a ver la influencia que tienen los suscriptores que están suscritos a nuestro canal. Así que no os lo perdáis, vamos con la intro y empezamos con el tutorial. Bien tigres, lo primero que tenemos que hacer es acceder a nuestro buscador de confianza, que en mi caso es Google Chrome. Así que nada, vamos a abrirlo y vamos a entrar en la página de YouTube. Entramos en la página de YouTube principal y una vez estamos aquí accederemos al icono de la derecha de nuestro canal, el que tengáis puesto, y accederemos al YouTube Studio. Una vez estamos dentro del YouTube Studio, iremos a la parte inferior para ver suscriptores recientes, ¿vale? Estos son los suscriptores recientes que se han suscrito a mi canal, pero nosotros lo que queremos es ver todos, así que vamos a darle a ver todos y nos aparecerá esta ventana de aquí. Así que nada, es muy importante que ahora prestemos atención a los diferentes paneles de suscripción. Así que nada, primero vamos a hacerle caso a esta parte de aquí, que es ver los suscriptores que se han suscrito a nuestro canal. Por defecto te sale lo de los últimos 90 días, pero si queremos verlos desde siempre, podemos filtrar desde siempre y aquí nos aparecerán todos los suscriptores que tenemos en nuestro canal. Podemos filtrar por página, en este caso, bueno, voy a poner 50 para que lo veáis de mejor manera. Aquí nos aparecerán 50 suscriptores en cada página y podemos seguir viendo la de suscriptores que nosotros tenemos, ¿vale? Así que nada, esto nos va a facilitar ver los que están suscritos a nuestro canal, pero es importante que tengáis en cuenta un matiz. Para eso os voy a dejar la tarjeta aquí arriba a la derecha, en el que os enseño cómo poner la suscripción pública o privada. Por ejemplo, en mi caso yo ahora mismo tengo 790 suscriptores, pero aquí en los suscriptores que yo estoy mirando no me aparecen los 790, sino que me aparecen alrededor de 500, 450. ¿Y por qué es esto? Es porque los otros suscriptores tienen la suscripción privada. Es decir, que yo no puedo ver quién está suscrito a mi canal si lo tienen como privado. Así que nada, si os interesa eso, ved el vídeo que os dejo aquí a la derecha y echadle un vistazo. Bueno, por otro lado, como os comentaba, podemos filtrar por el número de suscriptores para ver cuántos suscriptores tiene cada canal. Así que nada, voy a darle aquí. Como podéis observar, me los ha ordenado de menos a más, es decir, de menos suscriptores a más y de más a menos. En este caso, bueno, pues Paco Álvarez Escenas de Película pues tiene 5.000 suscriptores y ole, Paco, pues enhorabuena por la cantidad de suscriptores que tiene, pero bueno, para que lo entendáis, el funcionamiento es este. Por otro lado, también es importante la fecha de suscripción, ver la fecha a la que se han suscrito a nuestro canal. En este caso, bueno, el suscriptor más nuevo de manera pública que tengo en mi canal es Joyce Kaufman, y oye, Joyce Kaufman, bienvenida a esta familia, bienvenida a los tigres, porque aprendemos todas las semanas. Y por otro lado podemos también filtrarlos de más antigüedad a menor. Así que nada, en este caso Manuel Sánchez el 1 de febrero se suscribió el primero de manera pública, así que nada, bienvenido al canal, espero que estéis disfrutando con los vídeos y nada, un abrazo. Espero que este vídeo tutorial os haya gustado para ver los suscriptores de nuestro canal. Dadle un fuerte like y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.